tal vez hablar de otros elementos que puedan generar confusión y prolongar de alguna manera nuestra falta de respuesta a lo que está pasando. Entonces yo quería hacer una breve descripción de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Hemos salido de una pandemia, como decíamos antes, y pareciera que retornamos a alguna forma de normalidad, pero la realidad es que estamos frente a un momento de mayor desafío que hemos tenido y que la humanidad ha tenido en toda su historia. Y solamente les doy 3 elementos para enfatizarlo. La pandemia en sí no ha sido un elemento aislado de lo que estamos viviendo, sino ha tenido que ver precisamente con la presión del ser humano sobre los ecosistemas y la respuesta de estos virus que existen en los ecosistemas normalmente en un ambiente nuevo que eran las sociedades humanas, ¿no? Entonces la pandemia está relacionada con las presiones de las sociedades humanas sobre los ecosistemas. Esto tampoco hay demasiada discusión al respecto. El 70% de las enfermedades infecciosas en el mundo provienen de este origen natural, de la intervención del ser humano en estos ecosistemas naturales. La crisis hídrica y la biodiversidad tampoco está desconectada. Estamos empujando los sistemas, como decíamos, naturales hacia estos puntos de no retorno, y el sistema de desigualdad, el sistema de inequidad e injusticia en la que viven las comunidades rurales en nuestro país, en la que viven muchos sectores de nuestra sociedad y alrededor del mundo, también son consecuencia del propio y mismo modelo de desarrollo que promueve la concentración de la plata en pocas manos, que promueve las industrias extractivas y que promueve la destrucción y el seguir empujando a nuestro planeta hacia el tal vez gran desafío que va a definir la capacidad del ser humano de responder o no de una manera exitosa a esta amenaza que es la crisis climática. Pero para responder de una manera exitosa no será sencillo, necesitaremos transformar nuestras sociedades, y de esto también hay bastante claridad en la propia ciencia. El panel de expertos del cambio climático de Naciones Unidas ha lanzado recientemente su último informe en 2022 y 2023, donde nos dicen, entre otras cosas, que la discusión ya ha terminado. Disculpen, una llamada por ahí. Vamos a desconectarnos. Lo que nos dicen ellos es que ya ha terminado esta discusión. Es el ser humano quien ha causado el calentamiento del planeta, y hemos ya llevado ese calentamiento a 1.1 grados. Los impactos negativos generalizados ya afectan a todo el planeta y todos los ecosistemas. Los océanos, los bosques, el aire, el agua, ya está siendo afectada en los últimos años a causa de la crisis climática. Nos dicen también algo muy importante que no podemos olvidarnos, porque es muy fácil nuestra forma y lógica de pensar. Decimos, en 2023-2024 tendremos fenómeno del Niño, qué pena, va a ser grave, pero ya en 2025-2026 mejorará la situación. Esto no es lo que estamos viendo reflejado en los estudios que se están haciendo alrededor del mundo sobre los impactos del cambio climático en múltiples sistemas. Esto forma parte de una tendencia que va a empeorar las condiciones en los siguientes años si no hacemos un giro en nuestro modelo de desarrollo, y esto sí involucra principalmente a los países desarrollados, pero no nos deja a nosotros afuera de la discusión, porque también hemos seguido el mismo camino que estos países. También tenemos un sistema de transporte basado en gasolina y diésel. También tenemos un sistema eléctrico que se basa en la producción principalmente con gas natural de electricidad. También tenemos una agroindustria que sigue ampliando su frontera agrícola y ya han cubierto 4 millones de hectáreas con agroindustria. Entonces, no nos deja a nosotros fuera de la discusión del debate, y no nos deja fuera del desafío de la transformación de nuestras sociedades, ¿no? Lo que nos dicen también es que las políticas contra las crisis
contra la crisis climática ha mejorado. Ya llevamos 30 años discutiendo este tema. Han habido mejoras. Son mejoras marginales dentro de la discusión grande, porque con todas las promesas que se han hecho, con todos los compromisos que se han presentado en los escenarios internacionales por parte de Estados Unidos, Europa, China, Brasil, el conjunto de países del mundo, incluyendo Bolivia, aún así estamos camino a un aumento de temperaturas de más de 2.7 grados sobre los promedios polares. Esto es mucho más de lo que nuestro país, mucho más de lo que la sociedad humana va a ser capaz de soportar. Porque piensen ustedes solamente, ahora estamos habiendo aumentado la temperatura en 1.1 grados. Hemos perdido cerca a la mitad de nuestros glaciares en la región andina. Los números pueden variar en algunos puntos porcentuales, pero prácticamente la mitad del hielo de nuestra región andina ha desaparecido. Y esto significa, por supuesto, que nuestras reservas de agua han desaparecido, 50% de ellas. Y estos glaciares eran claves porque almacenaban parte del agua en época seca, para liberarlo en épocas precisamente donde más se lo necesitaba por parte de las comunidades, la agricultura, la ganadería y el conjunto de actividades económicas. Entonces, aún con todas las promesas que se han hecho, estamos camino hacia el desastre. Quiero que escuchen un poco bien esa palabra, porque eso es hacia donde estamos dirigiéndonos. Y es un poco difícil transmitirlo de una manera en que la gente, el público, la sociedad nuestra, lo pueda comprender realmente, porque tendemos a poner en duda lo que está pasando. Y lo que está pasando nos deja con mucha claridad de que la tendencia y la dirección en que nos movemos no es otra que la de un desastre global, nacional inicialmente, pero global principalmente. Los escenarios, sin embargo, pueden ser peores. Si es que no se cumplen las cosas que se han prometido, estamos camino a escenarios de más de 3 o 4 grados de calentamiento en las siguientes décadas. Esto es un planeta inhabitable, para dejarlo muy claro, un planeta donde no vamos a poder vivir. Si ya en las situaciones actuales es difícil vivir en el campo, en el altiplano, porque no ha llovido, en 3 años de la niña que quiere investigadores con familias nos comenta que es característica una abundante lluvia, más lluvia de lo normal durante los años de la niña. En 2020, 2021 y 2022 hemos tenido la niña, pero hemos tenido también un déficit de lluvia. Entonces, esto nos indica que todo lo que conocíamos está cambiando. Y está cambiando para peor. No va a ser una situación en la que algunos salgan ganando. Lamentablemente, no es ese el escenario que tenemos. Para lograr evitar sobrepasar este escenario de 1.5, necesitamos de profundos cortes de emisiones en los sectores principalmente responsables. Y para esto solo tenemos 6 años a nuestro haber. En 6-7 años, para el 2030, tenemos que lograr haber reducido a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Quién ve de ustedes alguna tendencia en esa dirección? No existe. Estamos caminando ciegamente hacia un escenario que sabemos no va a ser para nada algo que nos va a ayudar. Luego nos dicen también que estos cambios tienen que ocurrir principalmente en la industria petrolera, pero no solamente en la petrolera. En el caso nuestro de Bolivia, gran parte de nuestras emisiones, alrededor del 70% o 3/4 partes, provienen de la deforestación y ampliación de la frontera agrícola para la producción de soya, algunos otros cultivos y carnes, cada vez más la carne de res, para la exportación pero para el consumo propio. Esto también nos cuestiona en nuestros propios hábitos personales, no solamente es un cuestionamiento hacia las grandes industrias, que tienen en definitiva la principal responsabilidad junto con los países desarrollados. Sin embargo, también nosotros tenemos parte de esta responsabilidad. Entonces, si no logramos hacer esto, si no logramos detener este aumento de las temperaturas y esta reducción de las emisiones,
También queda muy claro de que va a ser muy difícil el volver a retornar, volver a enfriar la temperatura. Una vez que hayamos pasado al 1.5 grados, que nos informa aquí el investigador Edson Ramírez, que va a ocurrir muy probablemente por primera vez en los siguientes 2 años, hay una probabilidad superior al 50% de que vaya a superarse este 1.5 grados, que es el límite de los acuerdos internacionales para detener la crisis climática. Es muy difícil que logremos volver a aplacar volver a enfriar el planeta. Es muy difícil lograr eso porque es como un gran camión, ¿no? Un camión que está en la parte alta de una bajada. Si uno empuja un poquitito ese camión, va a ser lento para mover, pero una vez que ingrese a la bajada, ya no necesitamos empujar. El camión por su cuenta va a avanzar. De la misma manera, la inercia del sistema climático global tiene esta propiedad. Una vez que movemos el sistema, no vamos a poder detenerlo. Entonces la urgencia es enorme y es necesario reconocerla lo antes posible. La adaptación, nos dice el último informe del panel de expertos de cambio climático, tiene límites. No podemos adaptarnos a cualquier cosa. Por lo menos tiene que llover para juntar agua. Porque si no llueve lo suficiente, ¿cómo vamos a llenar nuestras represas? ¿Cómo vamos a llenar nuestra cosecha de agua? Entonces, de la misma manera, la adaptación en su conjunto tiene límites. No podemos adaptarnos y acomodarnos a cualquier situación. Nos dice también que todas las estrategias estudiadas para evitar cruzar el límite crítico de 1.5 exigen necesariamente que en los siguientes 6-7 años disminuyamos a la mitad las emisiones, pero que además para el 2050, es decir, del 2030 al 2050, paremos con el resto del 50% de emisiones restantes. Como decía, si superamos este límite de 1.5 estaremos en problemas mucho mayores, pero además también no existe tecnología para resolver esto, ¿no? Muchos han hablado de que la tecnología, la inteligencia artificial nos va a salvar. La inteligencia artificial no puede resolver un tema que es profundamente humano. Es la incapacidad de vivir dentro de los límites y además en términos de equilibrio y de equidad y justicia con nuestros vecinos. Esto es algo que la inteligencia artificial no va a poder resolver, porque hay límites físicos concretos en nuestro planeta que impiden que podamos ir más allá de lo que esos límites nos están definiendo. Entonces, esto es muy importante de resaltar. También el hecho de que el panel de expertos de cambio climático nos dice no podemos simplemente poner nuestra esperanza en soluciones como por ejemplo los autos eléctricos. Necesitamos también construir un mundo más justo. Y es primera vez que un informe de científicos, expertos en cambio climático, hablan de justicia económica, pero lo dicen así: necesitamos distribuir los recursos que existen en el mundo para permitir que las comunidades rurales, para permitir que el conjunto de sociedades humanas puedan invertir en sistemas de agua, puedan invertir en sistemas de transporte público que no te obliguen a tener un auto a gasolina individual, sino más bien una infraestructura de atención a las necesidades públicas que mínimamente nos permita salir de este modelo de desarrollo al que nos hemos dedicado, ¿no? Lo que nos dice también es que ahorita los recursos económicos que hay disponibles no son suficientes. Los que se han puesto a disposición ahorita son completamente suficientes. Estamos hablando probablemente de cerca de 3 a 5 millones de dólares. Esa es la cifra anual que se necesita para a nivel global resolver el conjunto de problemas e inversiones que se tienen que hacer. En la actualidad ni siquiera llegamos a 1 billón, a 1.000 millones de dólares anuales. Son números tan grandes que a veces no nos dan claridad, ¿no?, en lo que se necesita, pero estamos hablando de varias veces la economía nacional, varias veces la economía de Bolivia.
Y lo que ha ocurrido en 2022 nos deja muy claro hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos caminando, pero en 2023, la primera mitad, también lo confirma. En 2022 hemos tenido los 10 desastres más costosos de la historia en un solo año. 10 eventos con costos superiores a $3.000 millones cada uno, pero varios de ellos con costos bastante mayores. Inundaciones y sequías en la China, con $20.000 millones de pérdidas, desastres en Australia, también por inundaciones, con $7.500 millones, inundaciones en Pakistán, que han sido las más brutales que hemos presenciado en los últimos años, que han desplazado a 33 millones de personas. Estamos hablando de 3 veces la población boliviana desplazada por una inundación que significó una lluvia que no dejó de parar.